Bien, ahí le he puesto los subtítulos, pero si ustedes ven que como que estorba, entonces pues me avisan y lo quitamos. Entonces, empezamos aquí con el capítulo uno, aspectos de análisis multivariado. La introducción nos indica que la búsqueda científica es un proceso de aprendizaje iterativo. Principalmente en estadística nosotros tratamos de obtener datos, ¿verdad? Y esos datos ya es una metodología lo que se ocupa para obtener esos datos, ¿no? Aunque en esa parte no nos vamos a, no, no vamos a meter, ¿verdad? No, que ya una vez que esos datos han sido recolectados, pues tenemos un modelo y obtenemos resultados. Luego estos resultados los contrastamos con la realidad y si vemos que no, si nosotros vemos que no coinciden, no hay una coincidencia satisfactoria, pues probablemente es de obtener más datos o de cambiar la metodología de búsqueda de los datos o de cambiar el modelo, que es lo que principalmente nosotros estamos interesados en este curso, ¿verdad? En análisis multivariado, la diferencia con análisis univariado es que es más, eh, digamos que, digamos que los métodos no es que sean definidos para ciertos problemas. Nosotros tenemos problemas, ciertos problemas, ciertos datos y podemos tener un rango de ¿cómo se llama? Eh, de metodologías a ocupar y realmente es la experiencia que uno tiene y pues lo que va a determinar el método, nosotros determinaremos el método, ¿no? Entonces, lo que separa el análisis univariado y multivariado es que tenemos medidas en varias variables. Muchas veces nosotros queremos obtener, por ejemplo, la información sobre qué tan relacionadas están dos o más variables. Entonces, aquí el libro es bastante claro en el hecho de que eh, no se va a hacer énfasis en toda la demostración matemática que hay que hacer. Realmente el año pasado ocupamos el libro de Harvard para, que creo que está ahí en el enlace de los libros, ¿verdad? Lo tienen ahí disponible y es bien pesado. No hay suficiente tiempo en el curso para ver todos los aspectos matemáticos, así que muchos aspectos matemáticos simplemente se saltan, ¿verdad? Yo creo que en estadística no hay chance de ver todos los aspectos matemáticos. Entonces, en esa línea, específicamente indican algo importante y dice que han escogido dar explicaciones basadas en conceptos algebraicos, explicaciones, ¿verdad? En vez, y para evitar derivaciones de resultados estadísticos que requieren cálculos de muchas variables, porque realmente eso es bien, puede ser bien complicado. El libro que ocupamos la vez pasada quizá podría ser para maestría, doctorado, si alguien quiere realmente entrar en la parte matemática con bastante profundidad, se puede hacer con el libro de Hardo, pero realmente no veo que sea una buena idea para, eh, para un curso introductorio de análisis multivariante. El énfasis va a ser más en el análisis de las medidas obtenidas, ya sea controlando activamente o manipulando cualquiera de las variables de las medidas que se hacen. Frecuentemente es imposible controlar la generación de datos aproximados en ciertas disciplinas. Eh,
Eso pues lo dejamos en el diseño de experimento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí que realmente vamos a querer siempre ver si nos podemos apegar a una distribución normal multivariada por las propiedades de facilidad que tiene, ya sea porque al sumar sus variables, una combinación lineal de variables aleatorias cuya distribución es normal multivariada, pues es fácil obtener lo que es la nueva distribución, ¿verdad? Entonces, hacer cálculos de correlaciones, etcétera. Nosotros tenemos una gran facilidad. Sí, nosotros asumimos que la distribución es normal, igual que en el análisis univariado, ¿verdad? Pero particularmente en análisis multivariado, la simplificación puede ser bastante sustancial y realmente bastante útil. Otros métodos que se han hecho en esa naturaleza están justificados por lógica o argumentos de sentido común. Vamos a ver. Bueno, y vamos a también aplicarlo a la implementación computacional. Específicamente, pues ya vimos que tenemos facilidad con la integración de inteligencia artificial, por ejemplo, en Coca, que es un notebook Jupyter, donde estemos ocupando R, ¿verdad? Y luego, pues, ayudarnos eso para crear nuestro cuadernillo, ya sea ahí o en RStudio. No he revisado si en Google Colab habrán integrado, no, es que ChatGPT no van a integrarlo, pero quizá BART, pero BART no sé hace eh, si hace una, ¿cómo se llama? Programación también. La cogitación de métodos y los tipos de análisis empleados se determinan mayormente por los objetivos de la investigación. Obviamente aquí el investigador es el que selecciona el método, ¿verdad? Muchas veces no sabremos, o sea, tendremos muchas opciones y nosotros tenemos que escoger cuál es el mejor. Probablemente vamos a correr cada uno de los métodos, ver cuáles son las ventajas y desventajas y escoger uno. Los objetivos de la investigación científica, para los cuales los métodos multivariados eh, se dan más naturalmente, incluyen los siguientes objetivos. Uno es reducción de datos o simplificación estructural. Entonces, quizá ustedes ya han escuchado del método de componentes principales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos, y aquí lo comentan, ¿no? Podríamos ver para predecir si un estudiante va a rendir en la universidad o no, un estudiante de bachillerato, qué datos se pueden obtener. Probablemente no es necesario obtener todo el récord académico para tener un buen porcentaje de explicación de predicción. Probablemente bastan con ciertos cursos y ciertas evoluciones en particular. Entonces, el objetivo de esto es simplemente, bueno, quizá tenés 10 variables, será de que el fenómeno que estás estudiando se puede entender solo con tres principales. Eh, bueno, aquí sería ordenar y agrupar. Agrupar objetos similares o variables basados en características, alternativamente clasificar objetos en grupos que están bien definidos podría ser requerido.
Entonces, por ejemplo, un problema en los bancos que es muy importante es el de riesgo crediticio. Entonces, si vos le aprobás un préstamo a alguien o no, ¿verdad? ¿Y qué variables vas a ocupar? Entonces, muchas instituciones en El Salvador necesitan métodos más robustos, incluso los bancos, así como incluso los bancos grandes se podrían beneficiar de eso. Investigar la dependencia entre variables. Entonces, si tenemos 20 variables, será de que habrán dos que están fuertemente relacionadas. Y si ese es el caso, entonces nosotros podemos obtener conclusiones interesantes, ¿no? La parte de predicción. La relación entre variables puede ser determinada por propósito de predecir variables de una o más variables en el base de la observación de las otras variables. Construcción de hipótesis y prueba. Bueno, nosotros muchas veces queremos probar, ¿será que los promedios de dos grupos son los mismos, verdad? O quizás la dispersión sea la misma. Y contra esa hipótesis, ¿verdad? Y aquí dice que concluyen esta sección con esta frase. Si los resultados no están de acuerdo con la opinión informada, eh, no admitir una interpretación eh, lógica y no muestra claridad en la presentación gráfica, probablemente están equivocados. Entonces, aquí está una primera parte importante, ¿verdad? Que si nosotros tenemos una opinión informada, de alguna forma nuestros resultados tienen que tener algunas, pues tendrían que tener sentido para el experto en el área, ¿verdad? Quizás nosotros estamos haciendo un análisis económico, ¿no? Y de repente los resultados para varios economistas no tienen sentido. Entonces, probablemente no hemos hecho bien el trabajo, probablemente, ¿verdad? Pero no hay magia en los métodos numéricos y hay muchas formas en las cuales pueden no funcionar. Es una ayuda invaluable la interpretación de los datos. Eh, no son máquinas de salchichas, ¿verdad? Que automáticamente transforman el cuerpo de números en paquetes de hechos científicos. Entonces, esto realmente en estadística es bien interesante porque hay un montón de trabajo que está por detrás que uno no ha visto con detalle, ¿verdad? Entonces, uno a veces correctamente mete los datos, hace todo el trabajo estadístico, la aprobación y obtiene resultados, ¿verdad? Y a veces estos resultados no tienen mucho sentido. Entonces, sí hay que ser bastante crítico en caso de que estos resultados no estén de acuerdo con la opinión informada. Eh, Eso es lo principal que nos dice esta, ese párrafo. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esa sección? Realmente fue algo corto y pues mencionaba algunas cosas aquí, ¿no? No sé si alguna pregunta. Pues vemos entonces la sección 1.2, aplicación de técnicas multivariadas. Las aplicaciones publicadas de métodos multivariados han incrementado bastante en los últimos años. Bueno, y realmente ahora con inteligencia artificial tenemos aprendizaje de máquina con
una cantidad de variables incluso es mucho mayor, ¿verdad? Donde antes quizá ocupaban cientos de variables, ahora podría ocupar millones o decenas o centenas de millones de variables, específicamente para ChatGPT, no recuerdo si eran 6.000 millones de variables los que había ocupado. eh, y ahorita estamos en una carrera de inteligencia artificial. Probablemente, bueno, es seguro que vamos a tener nosotros mejores métodos de inteligencia artificial pronto, porque la carrera es demasiado fuerte. Bueno, aquí vamos a ver, es difícil cubrir la variedad de aplicaciones del mundo real de estos métodos con discusiones cortas. Eh, Sin embargo, para dar indicación de la utilidad de las técnicas multivariadas, ofrecemos una descripción corta de los resultados de estudios de varias disciplinas. Estas descripciones se organizan según las categorías de objetivos dadas en secciones previas. Por supuesto, muchos de los ejemplos son de varias áreas y podrían ponerse en más de una categoría. Como lo habíamos comentado, ¿verdad? Reducción de datos o simplificación, utilizar datos en varias variables relacionadas a pacientes de cáncer, respuestas de pacientes de cáncer, a radioterapia, una medida simple de una respuesta de paciente a radioterapia fue construido. Eh, Llevar los registros de muchas naciones y utilizarlos como un índice de desarrollo, perdón, eso sería como los registros de carreras, ¿verdad? De atletas de varias naciones y crear un índice de desempeño para ambos, hombres y mujeres. Imágenes multispectrales de datos recolectados por escáneres de altitud alta pueden reducir la forma en cómo estas imágenes se ven en dos dimensiones. Bueno, realmente esto siempre es útil, ¿verdad? Eh, Pueden ser fotos, ¿verdad? O, bueno, aquí menciona que pueden ser otros tipos de espectros, no solamente algo visual que pueda ver el ojo humano, ¿verdad? Sino que otros espectros que no, otras frecuencias que no puede ver el ojo. Datos en varias variables relacionadas a el desempeño de una proteína que contiene, que fue usada para crear un índice para seleccionar las semillas padres de generaciones subsecuentes para la mejoración de semillas de frijol. Una matriz de similitudes de tácticas fue desarrollada de datos agregados derivados de mediadores profesionales. De esta matriz, el número de dimensiones por el cual el profesional, el juez mediador profesional, eh, busca las tácticas para poder resolver disputas fue determinado. Esto está interesante. Esto está interesante. Entonces, en la parte de cuando hay discusiones, ¿verdad? Y cuando hay mediadores, entonces, ¿cómo poder ver esas situaciones en un aspecto estadístico? Pues ordenar y agrupar. Los datos en varias variables están relacionadas a computadoras que ahora emplean y crean clusters de categorías de trabajos de computadora que permiten mejor determinación de
eh, ya sea utilización de computadoras planeadas, planificadas o no planificadas. Bueno, realmente nosotros podríamos tener, por ejemplo, en la Universidad de El Salvador, podríamos ver ahí el trabajo que utilizan los servidores, ¿no? Entonces, poder desarrollar un método estadístico que pueda, de alguna forma, eh, cuando detecta que hay una cantidad alta de trabajo, realizar ciertas tareas y cuando no hay una carga de trabajo tan alta, otro tipo de tareas. Claro que la carga de trabajo se puede distribuir en varias categorías, digamos del 1 al 5, el 1 siendo que no hay mucha carga y el 5 es de que hay bastante carga computacional y realizar distintos trabajos basados en eso. Medidas de variables psicológicas fueron utilizadas para desarrollar un procedimiento de revisión que discrimina entre los alcohólicos de los no alcohólicos. Eso está interesante. Entonces, imagínense, sin saber si alguien es alcohólico o no alcohólico, llenar ahí una encuesta y poder determinar si es alcohólico o no alcohólico, es interesante. Datos relacionados a las respuestas de estímulos visuales fueron ocupados para desarrollar una regla para separar a la gente que sufre de patología visual que es causada por esclerosis múltiple, de aquellos que no lo sufren, que no sufren de esta enfermedad. Se verá en el ejercicio 1.14. Este problema es muy importante. Entonces el servicio bueno, realmente aquí es como Hacienda. Eh, Hacienda utiliza datos recolectados de declaración de renta para ordenar a los a la gente que paga impuestos en dos grupos, aquellos que deben de ser auditados y aquellos que no deben de ser auditados. Entonces, hacer un trabajo de ese tipo podría ser muy importante para y pues de esa forma evitar, bueno, detectar a aquellos que hacen evasión fiscal, por ejemplo. Investigación de la dependencia entre variables. Datos de varias variables fueron utilizados para identificar factores que fueron responsables para el éxito de clientes en contratar consultores externos. Ok, sería interesante ver cuáles fueron esas variables. Medidas de variables relacionadas a innovación, por el otro lado, y variables relacionadas al ambiente de negocios y organización de negocios, por el otro lado, fueron utilizados para descubrir por qué algunas firmas de productos innovadores son innovadores de productos y por qué otros no. Bueno, realmente eso ahorita, yo veo bastante innovación ahorita en los Estados Unidos. Hay áreas de bastante innovación y cuando un grupo de personas se reúne y dice, bueno, creemos una compañía, utilicemos esta tecnología, podría ser, por ejemplo, construcción de casas utilizando tecnología 3D. Entonces, ¿qué variables podría ocupar, por ejemplo, un inversionista de capital de riesgo para poder saber si invertir en esa compañía puede ser efectivo o no, ¿verdad? En particular, muchas de esas compañías tienen ideas muy interesantes y realmente los inversionistas quisieran saber, bueno, ¿será que de aquí a 10, 15, 20 años será este el próximo Tesla, por decir algo? Eh, si le pegan a la inversión correcta, realmente pues puede haber un gran beneficio. Específicamente, plataformas como
Start Engine, permiten eso a un nivel coloquial, en el sentido que cualquier persona puede invertir en estas startups. Claro, el riesgo es mayor, pero también pues la ganancia puede ser mayor, ¿no? Las medidas de las características de la fibra de pulpa y medidas subsecuentes de las características del papel hecho por ellos se puede ocupar para examinar las relaciones entre las propiedades de esta fibra de pulpa y las propiedades resultantes del papel que resulta. El objetivo es determinar aquellas fibras que dan la mejor calidad de papel. Entonces, se puede hacer un trabajo estadístico realmente para la industria, ¿verdad? Entonces, tenemos estas variedades y estas variedades nos van a esos resultados, tenemos los datos y tratar de crear ahí un modelo que nos pueda guiar a poder escoger las mejores entradas para poder crear el mejor producto al mejor costo. La asociación entre las medidas de riesgo, de propensidad de riesgo y las medidas de características socioeconómicas para ejecutivos de negocios de alto nivel fueron ocupadas para valorar la relación entre eh, esta conducta de tomar riesgo y su desempeño. Eso es bien importante para una compañía de inversiones, por ejemplo. Una compañía de inversiones podrías tener ya sea equipo de trabajos o personas que mueven inversiones, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene una tolerancia al riesgo y pues poder tener un modelo de qué tanto riesgo escoge alguien y cuál es el retorno, ¿verdad? En finanzas está básicamente casi que una ley básica que dice a mayor retorno, mayor riesgo. Entonces, eso es algo que puede ser altamente interesante. Predicción, la asociación entre notas, ¿verdad? Y varios desempeños variables de la escuela o el colegio y su desempeño en la universidad pueden ser ocupadas para desarrollar un predictor de éxito en la universidad. Entonces, eso está interesante. Pues con los datos que vos tengas del colegio o de la escuela, poder predecir si te vas a graduar o no. Entonces, y si tu porcentaje es bajo, bueno, la universidad puede decidir, por ejemplo, no aceptar al estudiante. Si su porcentaje es aceptable, pues ya aceptarlo, ¿no? O si la nota es baja, pues si el proyector dice que no va a ser exitoso, pues darle un curso remedial también podría ser una posibilidad, ¿no? Datos en varias variables relacionadas al tamaño de la distribución de los sedimentos fueron utilizados para desarrollar reglas para predecir diferentes ambientes deposicionales. Aquí hay varios temas, ¿verdad? Porque estamos hablando de geología, entre otros temas, ¿no? Medidas en varias variables de cuentas y financieras pueden ser usadas para desarrollar métodos que identifican eh, aseguradoras de propiedades insolventes. Entonces, puedes estar trabajando en una compañía más grande que trabaja con varias aseguradoras y poder tener un modelo de cuándo estas aseguradoras podrían ser insolventes. Esa palabra realmente la olvidé buscar, ¿verdad? El ADN, C, C, C de,
cDNA sería en inglés. Vamos a checarla ahorita. Realmente olvidé esa C, copy DNA, complementario, ADN complementario, que dice que es sintético y se transcribe de un ARN mensajero. Bueno, interesante que eso es precisamente lo que había en las vacunas de COVID, de Moderna y Pfizer. Entonces, experimentos de microarreglos de este ADN, ¿verdad? Expresiones de datos de las genes incrementalmente se ocupan para estudiar las variaciones moleculares entre los tumores de cáncer. Una clasificación que sea confiable de tumores es esencial para un diagnóstico exitoso y el tratamiento del cáncer. Cada vez estamos teniendo más estadísticas siendo aplicada a la medicina. En particular, pues incluso esos métodos de inteligencia artificial están siendo ocupadas. eh, y parece que, en cierta manera, algunas medidas médicas están mejorando considerablemente. Pero hay hipótesis. Variables relacionadas a la contaminación se pueden medir para determinar si los niveles de un área metropolitana grande son más o menos constantes a través de la semana, o si hay una diferencia notable entre los días de la semana y los fines de semana. Datos experimentales en varias variables se utilizan para ver si la naturaleza de las instrucciones hace alguna diferencia en el riesgo percibido, cuantificado por evaluaciones. Datos en varias variables se pueden ocupar para investigar las diferencias en estructuras de ocupaciones en los Estados Unidos para determinar el apoyo de una o dos teorías sociales eh, competitivas. Datos en varias variables fueron utilizados para determinar si los diferentes tipos de firmas o compañías en nuevos países industrializados muestran diferentes patrones de innovación. ¿Okay? Las siguientes descripciones nos ofrecen un vistazo en los métodos de multivariados en diversos campos. Las anteriores descripciones, perdón. Bueno, y terminamos la sección 1.2. No, realmente no fue más que todo un poco de muestreo en el sentido de en qué se puede ocupar en el análisis multivariate. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la sección 1.2. Sección 1.3, vamos a ver una parte y lo demás lo vamos a ver mañana. Espero también terminar la sección 1.4 eh, para poder llegar ya a la parte de ejercicios, ¿verdad? Y luego, pues la siguiente semana podríamos empezar con el capítulo 2. Los primeros capítulos son sencillos en el sentido de que es más que todo repaso, ¿verdad? Entonces, eso nos podría ayudar a avanzar un poco porque más adelante viene lo nuevo, aunque lo bueno de este libro es que no es tan pesado como era Hardo, porque habían unas derivaciones matemáticas extremadamente complejas y que realmente pues no muy pedagógicas. A través de este texto vamos a estar preocupados con el análisis de medidas en varias variables
o características. Estas medidas, los datos, ¿verdad? Frecuentemente se arreglan y se muestran en varias formas. Por ejemplo, los gráficos y los arreglos tabulares son importantes, son ayudas importantes en análisis de datos. Eh, el resumen de números cuantitativamente muestra ciertas características de los datos, también son necesarios en cualquier descripción. Ahora introducimos conceptos preliminares de estos primeros pasos de organización de datos, arreglos. Realmente arreglos en matemáticas son vectores, ¿verdad? Pero aquí también le llaman arreglos a las matrices. Entonces, datos multivariados salen siempre que un investigador buscando entender un fenómeno social o físico selecciona un número p mayor o igual que 1 de las variables o características a registrar. Esos valores de estas variables se registran para cada ítem distinto, individual o unidad experimental. Utilizamos la notación XJK para indicar el valor particular de la késima variable. Noten que el número de la variable va en es el segundo suscrito, ¿verdad? Es decir, de que en la matriz va a representar una columna y los registros vendrían en fila. Eso es fundamental ahorita tenerla en cuenta, que las observaciones van en fila y las variables van en columna. Entonces, XJK, ¿qué sería? Bueno, del késimo variable veo la jésima observación. Y aquí está ya mostrado en forma de matriz, ¿verdad? Entonces, y aquí también dice que es el arreglo X, ¿verdad? Es una matriz. Aquí a las matrices también les llaman arreglos. Y aquí tenemos ya un ejemplo, ¿verdad? Un arreglo de datos. Se obtienen 4 recibos de una librería universitaria para investigar la naturaleza de las ventas de los libros. Cada recibo se da, entre otras cosas, el número de libros vendidos y el monto total de cada venta. La primera variable es el total de la venta en dólares y la segunda variable el número de libros que fue vendido. Entonces podemos tomar en cuenta los números correspondientes en los recibos para 4 medidas en 4 variables. Entonces, bueno, aquí están las observaciones, ¿verdad? El primer recibo, la variable 1 dice venta en dólares, variable 2, número de libros. Se vendieron 42 dólares de 4 libros, 52 dólares a 5 libros, 48 dólares 4 libros y así, ¿verdad? Entonces aquí está nuestra matriz de arreglo, ¿verdad? Recordando de que aquí está una variable que la primera variable, el monto en dólares, y la segunda variable que es el número de libros vendidos. Cada una de estas filas es un recibo, una observación. Considerando los datos en la forma de arreglos, facilita la exposición de los temas y nos permite cálculos numéricos que se puedan desarrollar en una forma eficiente y pues arreglarlo de esta forma nos ayuda a describir los cálculos numéricos como operaciones de arreglos o matrices, ¿verdad? Y la implementación de las y su implementación en las computadoras. Pasamos entonces ahora a estadística descriptiva. Realmente
Mucho de esto ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces sabemos, por ejemplo, de que estos datos vienen de una variable porque la segunda, eh, el segundo subíndice es uno, ¿verdad? Entonces, esta viene de la variable, de la primera variable. Son n observaciones. Y su promedio, aquí está, ¿verdad? Su media. Yo creo que aquí no hay que comentar mucho. Si yo quiero el de x sub k, bueno, realmente como estoy viendo el késimo variable, el que está fijo es el segundo. También puedo ver la varianza eh, de la muestra, ¿verdad? Eh, y eso es que tanto me alejo yo con respecto al promedio. Pues ese es un k cuadrado, pues que tanto se aleja cada valor de su promedio. eh, Elevamos eso al cuadrado y sumamos, ¿verdad? Bueno, a veces dividen por n-1 para que sean sesgadas, ¿verdad? Ya eso ya lo han visto en otros cursos. Ahora, usualmente hablamos de la matriz de la varianza, ¿verdad? De las mediciones, de la muestra. Entonces, usualmente para referirnos a la varianza de una variable en específica, ocupamos el doble subíndice porque asumimos que esa varianza va a estar en una matriz cuadrada, en las cuales los elementos de la varianza van a estar en la diagonal, ¿no? Y en los que no están en las diagonales serían ya, pues, correlaciones. Y esta es la desviación estándar de la muestra al sacarle la raíz cuadrada. Entonces, si nosotros vemos n medidas, así como en el problema de los recibos, ¿verdad? Entonces, podemos calcular lo que es la covarianza muestral. Y bueno, creo que no hay mucho que hablar con esto, ¿verdad? Primero es qué tanto los datos se alejan de x1 multiplicado por qué tanto los datos se alejan del promedio en la segunda variable, multiplicar y sumar eso. Y aquí para las variables y k, ¿verdad? No lo veo muy complicado esto. Y luego, pues, la correlación muestral, el coeficiente de correlación muestral, o aquí dice también el coeficiente de correlación de Pearson, del momento de producto, ¿verdad? Solamente dividir por la raíz cuadrada de las varianzas. Esta expresión, por grande que es, no nos sorprende porque ya la han visto, ya la habrán visto varias veces, ¿no? Sabemos de que este valor R debe estar entre -1 y 1. Si es 0, entonces implica de que no hay una asociación lineal entre los componentes. Si es negativo, que la tendencia, que la correlación es negativa, ¿verdad? Y si es positiva, de que la correlación es positiva. Entonces, por ejemplo, el día de ayer que les había mostrado en una presentación, ¿verdad? Que realmente no les mostré, no les mostré, vamos a ver si lo hay ahorita, vamos a ver si lo hay, me imagino. Vamos a ver, hay un gráfico que me gusta bastante, aquí dice, oh, se hizo pequeño. No puedo verlo más grande.
Bueno, para que ahí está. Esto es lo más grande que se puede por el momento, aunque lo podría copiar. Vamos a ver acá. Aquí lo podemos ver. Relación entre horas trabajadas y productividad para los países OECD. La mayor parte de estos países son europeos, países industrializados, la mayor parte de ellos, ¿verdad? Y nosotros vemos claramente aquí una correlación eh, negativa, ¿verdad? Entonces, y esto significa de que en los países donde la gente trabaja más, se gana menos. Y en los países donde se trabaja menos por semana, se gana más. Entonces, bueno, todo eso tiene muchas, eh, puede ser una conversación bastante amplia, ¿verdad? Y cómo se llama, pero esto es bastante revelador y que yo pienso que requiere pues, eh, requiere de una reflexión también. Bueno, eso es lo que les quería mostrar de ese gráfico. El valor de R sub k se mantiene sin cambios si yo hago una transformación lineal de esta correlación, ¿verdad? La correlación entre variables se mantiene igual si yo hago una transformación lineal en cada una de las variables, siempre y cuando el coeficiente principal, por ejemplo, aquí tengo AXJI, ¿verdad? Y aquí CXJK. Si estos tienen el mismo signo, si A y C tienen el mismo signo, la correlación no cambia. El desplazamiento no tampoco cambia la correlación y estos no importando si son de igual signo o distintos signos. Entonces, eso es lo que dice el número 3. Si yo creo, si la variable uno la transformo a variable 1' como una combinación lineal de variable uno y lo mismo con variable 2, pues la correlación no cambia siempre y cuando A y C tengan el mismo signo. Bueno, aquí dice que asociaciones no lineales pueden existir que no están reveladas por la estadística descriptiva, pero ya eso se puede ver con un mayor análisis. A tomar en cuenta el hecho cuando hay outliers, cuando hay, ¿cómo se llama? Datos atípicos. La suma de los cuadrados de las desviaciones del promedio y la suma de de desviaciones cruzadas, de los productos cruzados, pueden ser de I3, ¿verdad? Entonces, esta expresión puede decirme, pues, qué tan alejado está el ajuste qué tanto está explicando la correlación a los datos también. Bueno, los arreglos de estadística descriptiva, ¿verdad? El promedio muestral de cada una de las variables, aquí lo ponen en forma vertical, ¿verdad? Vector de P variables, cada uno ahí es un promedio, ¿no? Covarianzas, ya vemos que en la diagonal principal ponen las varianzas y las correlaciones, que obviamente una variable está 100% correlacionada con su propia variable. Ya sabemos que X barra es para el promedio, ¿verdad? Eso supone para la matriz de covarianzas
y la matriz de correlaciones con R, ¿no? N nos puede decir cuántos, eh, cuántas observaciones hay. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Para el caso de los recibos de los libros, ya vimos, existe una barra, bueno, el promedio de los precios, ¿verdad? El promedio de los libros vendidos. Entonces mi vector de promedios es 54. Varianzas, ¿verdad? Y covarianzas, es fácilmente calcular, ¿verdad? Es nada más la sumatoria dividida por n, ¿verdad? De qué tanto cada variable se ha alejado del promedio. Y ahí está nuestra matriz de covarianzas y correlaciones. Pues sí, ahorita digamos que por el tiempo no voy a estar poniendo cada una de las de los comandos que existen en R, pero ya sabemos que en Codecadro podemos obtener ayuda de cuáles van a ser los comandos que vamos a ocupar. Y en la tarea, pues eso habría que investigar también, cómo hacerlo en R. Bueno, y hasta aquí terminaría la clase del día de hoy. El día de mañana vamos a ver técnicas gráficas. No sé si alguna pregunta hasta ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, pues por hoy nos quedaríamos hasta acá entonces. Mañana terminamos el capítulo 3 y quizá el 4 también. Con ello estaríamos terminando, perdón, la sección 1.3 y 1.4. Con ello estaríamos terminando el capítulo 1, porque bueno, eso es más que todo como un repaso, ¿verdad? Entonces, bueno, por el momento solamente decirles pues que pasen buen día, buen provecho y nos vemos mañana a las 10:30. Pasen buen día. Gracias, feliz día.